importante para mucha gente que está cursando esta enfermedad. Para otros, pues puede que ya lleven muchos años en una sobriedad. Y me presento con ustedes, yo soy Lupita Alonso y me gusta mucho esta parte de poder brindar esa ayuda, esa motivación a que puedas seguir realizando tus actividades siempre y cuando en esta enfermedad que vamos a recordar se va a cumplir 91 años y que es reconocida a nivel mundial como una enfermedad, el alcoholismo. Entonces, en este tema que se llama adictos al sufrimiento, podemos darnos cuenta que hay personas que por más que tú las motives, que por más que tú les digas, no quieren dejar de sufrir. ¿Por qué? Porque eh, para las personas que son alcohólicas, hay una situación en la cual pueden dejar de beber, pero no por dejar de beber quiere decir que estén trabajando con sus conductas. En una parte de su literatura de Alcohólicos Anónimos, dice en el 11º capítulo, a mí se me queda muy, muy grabado porque te habla de una frase que acaso se me condenará a ser un estúpido, aburrido y malhumorado. Esta frase es un punto psiquiátrico. ¿Por qué? Porque el alcohólico por lo general deja de beber, tapa la botella, ya no frecuenta esos lugares cuando toma la decisión de tener un cambio. Pero ¿qué sucede? No nada más basta con dejar de beber, sino empezar a tener cambios de conductas. Y muchas veces cuando se dice, ¿acaso se me condenará a ser un estúpido, aburrido y malhumorado? Es que no está consciente de lo que tiene que cambiar y se queda en esa parte estúpida, aburrida y malhumorada, donde pretende que todos tienen que cambiar porque él ya cambió, donde pretende que si él no se quiere divertir, los demás tampoco se van a divertir, donde pretende que si él está de mal humor, si él está aburrido, si él está en esa estupidez, en un gran vacío, pues es porque él quiere. Pero ¿qué sucede cuando le permites a alguien? Es como dejarlo en una etapa muy infantil donde todavía no tiene la madurez suficiente para tomar la determinación. Entonces se ha comprobado que esta parte se convierte en una parte adictiva, el sufrir. ¿Por qué? Porque produce placer. Estar en ese confort, estar en esa comodidad. Claro que todos van a preguntar, ¿qué tienes? ¿Cómo estás? ¿Por qué sufres? Y la persona, por más que quiera tener un cambio, no lo va a aceptar porque ya aprendió a tener una muleta y esa muleta le hace que él pueda o ella pueda detenerse de ahí porque es cómodo el sufrimiento. Eh, Hay algo que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Cuando tienes una pérdida de un ser humano, claro que vas a pasar por etapas donde te va a doler, vas a recordar y tienes que vivir todo un duelo. Pero ¿qué pasa cuando ya algo se hace crónico y avanza más de año y medio por no querer soltar aquello que te está lastimando cuando no se procesa? O las personas que llevan una relación y en esta relación saben que ya tienen que salir, saben que ya tienen que poner un alto, que ya tienen que terminar, pero no quieren terminar. ¿Por qué? Porque les place estar sufriendo, estarse agarrando de alguien y decir, es que no me ama, es que no me quiere. Pero desde el punto de lo que es el amor propio, cuando alguien no se ama y no se quiere, pues los demás tampoco lo van a amar, tampoco lo van a querer. ¿Por qué? Porque si uno mismo no tiene amor propio, entonces los demás pues tampoco lo van a tener para con uno y se vuelve una relación chantajista, una relación permisible con emociones muy negativas, donde me haces, te hago y es una adicción al sufrimiento. Por más que quieres soltar esta relación, el apego te hace que inclusive el olor de esa persona, la parte kinestésica, ¿qué es la parte kinestésica? Esa parte del tacto, esa parte donde se estudia cómo se deja un, un matiz a través de los sentidos.
a través del tacto, a través del estudio del cuerpo humano, donde nos damos cuenta que se instala y por más que tú quieres soltar a alguien, kinestésicamente no puedes, porque te acostumbraste al buen trato, al afecto o te acostumbraste al maltrato. Entonces, con poquita dosis que a alguien le brinden y que le digan, mi amor, mi vida, te amo, te quiero, aguas, porque son las palabras mágicas. Y estas palabras mágicas, por lo general, van a hacer que estallen en tu cerebro y que se instale esa parte cognitiva donde quieres que esa persona se quede a tu lado, no importa lo que estés pasando, no importa lo que te esté dando, a veces se conforma con un ratito, con unas migajas de tiempo, con unas migajas de atención, pero cuando esa persona es muy susceptible, resulta que por más que tú la quieres motivar, mira, vamos a la playa, vamos a que proceses esto que te está sucediendo, vamos a que te rehabilites, no puedes estar sufriendo. Entonces, para cada uno va a tomar cierta adicción, ¿sí? Y esta adicción en algunos es el alcoholismo, en otros es alguna sustancia que esté ingiriendo, para otros es una persona. Entonces, esta parte adictiva es un gran placer producido por una parte del ello que es esta personalidad que te incita a realízalo, no importa lo que pase, hazlo, atrévete. El problema es que el placer deformado pues se va a los extremos. O sea, si tú te quieres comer una paleta, dices, no, pues yo me como dos o tres. Si tú quieres una rebanada de pastel, te comes dos o tres. Entonces te produce cierta ansiedad. Y esta ansiedad es provocada producto por el ello, por el placer deformado. Tenemos un yo que es el equilibrio, donde te va a situar y te va a decir, oye, pero ¿por qué te comes tres rebanadas? ¿Por qué tres paletas? ¿Por qué querer dos o tres personas al mismo tiempo? Entonces, el yo es el equilibrio, pero viene el super yo, que es la parte de la moral, la parte del deber, la parte que te dice, no lo hagas. ¿Por qué lo realizas? Y empieza a enjuiciarte y empieza a culparte y empieza a castigarte de una forma severa. ¿Por qué? Porque siempre van a estar en disputa, en lucha, el ello y el super yo, queriendo tener la razón y el poder y se van a los extremos. Uno es extrovertido y el otro es introvertido. Entonces el yo, que es el equilibrio, te dice, espérate, ni uno ni el otro porque requieres de los dos. No puedes ser muy moralista, ni puedes ser una persona que se vaya al extremo de devorar todo lo que ve o de querer todo lo que se le antoja. Entonces, estos dos extremos se tienen que procesar con la parte del yo, con la parte consciente, con la parte del equilibrio. Pero ¿qué hay en la cloaca, en el pantano del inconsciente, donde el ser humano a veces no le gusta indagar, ni rascar, ni querer un cambio, porque la marea se mueve, porque surge un olor? Entonces, cuando tú estás en el mar, no sé si han estado en el mar y observas la marea y observas cómo las olas se mueven e inclusive se despide un olor, te va a desequilibrar cuando tú no sabes nadar, cuando tú no sabes remar, cuando tú no sabes estar apto para meterte en situaciones en las cuales son de adultos. Las relaciones interpersonales las vas trabajando desde una infancia, pero a determinada edad vas teniendo esa madurez, esas ganas de ser, esas ganas de sentir, donde algo se está moviendo. Algo te dice, ¿sabes qué? No me siento bien, no me siento capaz de llevar una relación e inclusive no me siento capaz de poder decir, por hoy no bebo, por hoy no me voy a meter ninguna sustancia que me esté afectando a mi organismo. Entonces, ¿qué sucede cuando constantemente empiezas con un trastorno obsesivo compulsivo que se da en esta parte de la enfermedad del alcohólico? O sea, sabe que la obsesión
lo va a llevar a estar mal. Y entonces va a surgir una alergia orgánica que le dice, no puedes beber porque te está afectando. En todos los departamentos de tu vida te está afectando. Pero la obsesión, la parte compulsiva, por eso es el TOC. O sea, es esta parte del trastorno obsesivo compulsivo que se ha quedado por el consumo de la sustancia. Entonces va a ser constante una demanda en la cual, aunque le afecte, lo necesita, lo quiere, se adhiere. Y cognitivamente, aunque tú le quieras decir, oye, esto te hace daño, la persona no va a tomar conciencia porque está acostumbrada a sufrir, a lamentarse por todo y por nada, sufre por todo y por nada, hasta que no es consciente. Una vez que se hace consciente, que rascas en el pantano del inconsciente, es cuando vas a tomar la batuta, el timón de tu vida, en el aspecto que a ti te esté afectando, porque hay personas que ya llevan muchos años sin beber, pero su conducta es una conducta muy obsesiva, de un gran placer deformado, donde quiere más y más y más. Entonces, cuando no se trabaja, ¿cuál es la seriedad para que puedas tener un equilibrio, para que puedas trabajar con tus emociones? Si no pones el empeño, no pones la actitud, no pones esta parte del yo, esta parte del equilibrio, no va a haber un cambio. ¿Por qué? Porque este cambio no es provocado por uno mismo. Entonces el cambio se tiene que provocar. Para salir de esta adicción al sufrimiento, de lo que te está matando, de lo que te está asfixiando, tienes que provocarlo. Vamos a recordar que el ser humano nace con el temperamento transmitido por parte del padre y de la madre, ¿sí? Genéticamente en tu ADN, pero de ti depende cuando quieres transformar la forma de vivir, tendrás que aplicar el carácter. El carácter es ese equilibrio que te lleva a tomar decisiones, saber decir sí, saber decir no, pero el carácter es el que va a modificar al temperamento. O sea, no te vas a ir a los extremos. Si sabes que eres una persona que el temperamento que tienes te está costando trabajo, no lo toleras, no lo soportas, pues vas a equilibrarle. Es, por ejemplo, una persona que dices, bueno, tiene un temperamento sanguíneo, ¿no? Y es el hazme reír de la fiesta. Es el que sin él la fiesta como que no está muy alegre, ¿no? Entonces, para todo se va al extremo de querer bromear, de querer hacer una y muchas bromas, muchos chistes, pero a veces abusa, se pasa de su personalidad. ¿Y qué es lo que tiene que hacer el carácter? Equilibrar, empezar a modificar ese temperamento. No se le va a quitar, pero ese temperamento lo va a llevar ¿a qué? A que pueda trabajar esos límites y decir, no me voy a ir a la parte extrovertida ni a la parte introvertida. Me acepto y tengo que empezar a trabajar conmigo mismo. Pero ¿qué es lo que sucede cuando en la literatura te habla a- de esta parte en la cual eres la persona, la criatura más amada de Dios y que no te puedes arrastrar ante nada ni ante nadie? Porque caminas con tus propios pies. ¿Por qué hubo tantas frases que se tenían que situar? Pues es para que el enfermo que está cursando esta obsesión por querer beber, por querer estar con alguna sustancia, por querer estar en una relación tan tóxica, tan destructiva, para empezar a darte cuenta que no puedes tener estos extremos, que tienes que empezar a tomar conciencia y que otro punto muy importante para el adicto al sufrimiento, la felicidad se provoca. La felicidad no llega por sí sola, la tienes que provocar. Independientemente que estés en una agrupación, tienes que observar si es que tienes algún síntoma que te está afectando
más de lo que tú crees. Este síntoma, tú te tendrás que dar cuenta si ya llevas un proceso de rehabilitación y sigues con tus emociones muy negativas o sigues con una gran tristeza, con una gran soledad, con una gran depresión, entonces tendrás que acudir a un área profesional. Inclusive tendrás que ir al psicólogo, al psiquiatra, donde tú gustes, pero tienes que tratarte. No basta con hora y media de trabajo, que es una dosis necesaria para cualquier enfermo que tiene la enfermedad del alcoholismo o de alguna adicción, tendrá que estar en alguna agrupación, va por su dosis, pero esto no quiere decir que sea la varita mágica y que ya te sanaste y que porque ya fuiste, no vas a tener todo un proceso. Hay quien aplica el cuarto y el quinto paso, pero hay quien también te habla de ese décimo paso que tienes que hacer al momento o que tienes que hacer de 6 a 1 año o que tienes que llegar a casa y hacerlo en la noche para meditar qué es lo que estás trabajando con tu vida, qué es lo que está pasando que no puedes superar. Entonces, toda esta parte se convierte en un llamar la atención, porque las personas que te aman y que te quieren, claro que no van a tolerar verte mal. ¿Y qué sucede cuando tú estás mal emocionalmente, mentalmente, físicamente? Tendrás que hacer un gran esfuerzo para salir de ese momento caótico, difícil, porque el adicto al sufrimiento busca mucho a través del miedo, a través del temor y a través del rencor, quedarse con estas emociones, porque es más cómodo no hacer nada por su vida y que otro tenga que solucionarle, que otro tenga que estarle dando todos los días casi, casi de comer en la boca, dependiendo de este ser. Entonces se convierte en una enfermedad muy codependiente, donde necesitas estar al lado de alguien que te resuelva, de alguien que esté haciendo las cosas por ti. Y cuando tú quieres realmente salir de la tempestad, salir del caos, salir de la situación dolorosa que estás viviendo, vas a tener que tomar una gran decisión. Una gran decisión y no importan los años, porque hay seres con los cuales he trabajado con su vida en este acompañamiento, porque ¿qué es lo que hace un psicólogo? Acompañar en el proceso evolutivo de lo que esté cursando, conducirlo a que logre lo que él quiere, no que tú le digas qué tiene que hacer. Y muchas veces está acostumbrado a que le digan qué tiene que hacer. Le tienes que dar 2, 3, 4, hasta 5 opciones para que en la opción que él diga, esta opción voy a tomar, esta dirección voy a realizar, se compromete y se responsabilice y no diga, es que el padrino me dijo que hiciera, es que la madrina me dijo que hiciera, es que el psicólogo me dijo que hiciera. No, porque es muy cómodo quererle decir, haz esto, pero no es por ahí. No lo enseñas a que evolucione, no lo enseñas a que pueda comprender cognitivamente qué está haciendo, porque una de las terapias que le es muy funcional es la parte cognitiva conductual para que haga cambio de conductas, para que tenga un gran compromiso, para que pueda por primera vez decir, quiero tratarme, porque no basta a veces con que una persona esté en alguna agrupación. Es un trabajo arduo, es un trabajo muy completo que tienes que ir al psicólogo, con el médico, tienes que ir con un analista, con un sacerdote, con un pastor, donde tú busques, porque este es un programa espiritual. Y en un programa espiritual, yo te voy a dar un punto de vista. Yo no soy espiritual, pretendo y me gusta y me llama mucho la atención la parte espiritual. ¿Por qué? Porque no lo soy. Entonces, si Dios hubiera querido mandarme como ángel o mandarnos a los seres humanos como ángeles, nos manda, pero nos mandó como seres terrenales. Y un ser terrenal tiene que vivir en esta tierra con lo positivo, con lo negativo, con los obstáculos y tener toda una formación etapa por etapa. Hay etapas desde la etapa oral, que es de los 0 a los 2 años, donde esta personita va a empezar a experimentar. Hay
cada etapa en la vida hay una etapa gestal, una etapa oral, una etapa anal, una etapa edípica, fálica, y así hasta que llegas a ser una persona adulta. Pero cuando se queda en una etapa de la adolescencia donde no quiere madurar y al mismo tiempo quiere ser un adolescente, donde le resuelvan, donde de todo se queja, donde no comprende, quiere ser adulto pero sin responsabilidad. Entonces, hay muchas conductas que se han quedado en varias etapas de la vida de un ser humano y se tienen que ir resolviendo. El adicto al sufrimiento a veces se queda en una etapa muy infantil donde le conviene que los demás le resuelvan. No le gusta él hacerse responsable, le gusta sufrir, llamar la atención y empieza a tocar destellos histriónicos, ¿sí? Una persona con destellos histriónicos, con el trastorno histriónico, es aquel que dramatiza, manipula, exagera, se conmisera además y empieza a llamar la atención, se quiere cortar, quitar el pelo, de todo y por nada está sufriendo, dramatiza. Hay artistas que dices, bueno, les pagan, ¿no? Pero hay personas que se quieren poner siempre llamando la atención, donde se observa que no han procesado con su vida, porque si no llaman la atención, si no hacen desastres dentro de la fraternidad, que una cosa quiero aclararles, una cosa es el programa de Alcohólicos Anónimos, que vas a estar fundamentado a través de los 12 pasos, las 12 tradiciones y los 12 conceptos a nivel mundial. Pero, ¿qué sucede? Hay algunos grupos específicos que toman algunos puntos de Alcohólicos Anónimos, pero no son grupos tradicionales de Alcohólicos Anónimos. Todo es necesario y todo se requiere, pero tendrás que examinar qué tanto es la madurez, la conducta, este cambio de conciencia para poder decir, estoy aplicándolo a mi vida y no estoy cayendo en ser histriónico, en llamar mucho la atención, en dramatizar, en exagerar, ¿no? A veces se observa personas que comparten temas como la codependencia y tú ves que están en relación tras relación tras relación y nunca pueden parar porque les encanta llamar la atención. Y una persona que no hace una limpieza a sus pensamientos, a sus conductas, donde no para, no determina, pues no va a haber una madurez, porque siempre pretende estar en esta etapa infantil, en esta etapa de adolescente. Hay adolescentes tardíos, pero hay otros que se quedan suspendidos hasta los 50, 60 años, buscando que les resuelvan. Y una persona tiene que ser muy consciente de lo que está realizando. Entrar a esta fraternidad de Alcohólicos Anónimos no es fácil, pero una vez que se queda, viene la parte complicada. Hacerte responsable de ti mismo cuesta mucho trabajo. ¿Por qué? Porque se tiene que cortar con esas muletas, con esa andadera, soltarla y aprender a caminar con los propios pies. Hay puntos que a mí me encantan cuando leo la literatura porque tienes que empaparte. Si te gusta trabajar con personas que tienen esta enfermedad muy adictiva, tienes que empaparte. ¿Qué es lo que te marca esa literatura para poder entender al paciente, para poder entender a aquella persona que está sufriendo? Pero, ¿por qué se sufre? Porque se ignora que hay una realidad. Quiero aclarar esto. La realidad es subjetiva. No existe una realidad tal cual. ¿Por qué? Una realidad, yo tengo mi realidad, tú tienes tu propia realidad, cada quien tiene su propia realidad y subjetivamente podemos decir, como en el tiempo de pandemia, existió en esa realidad la pandemia, ¿sí? Entonces, podemos verlo que es una parte subjetiva donde todos nos podemos relacionar o dar cuenta.
Pero ¿qué sucede cuando tú quieres con tu realidad ver que el otro haga lo que tú quieres? No se va a poder, porque esa persona tiene un temperamento muy distinto al tuyo, porque esa persona tuvo una condición de vida muy distinta e inclusive los hermanos que tú dices, bueno, es que vienen por parte del padre y de la madre algunos, y entonces dices, tienen una similitud, ¿por qué son tan distintos? Y nos damos cuenta que cada ser humano es distinto y que tiene la libertad de hacer lo que le pegue la gana, de asumir quién quiere ser en esta hermosa vida. O puede el adicto al sufrimiento decir, ay, qué fea vida, qué trágica vida. De acuerdo a como tú quieras, vas a ver tu enfoque y vas a ver tu realidad. Pero tu realidad no es la misma que la del otro. Y el ser humano tiene derecho a equivocarse, tiene derecho a fallar. Y somos seres humanos. No existe la perfección. Esa perfección que a veces se quiere, pues para perfecto solo hay uno y es Dios. Por eso existió esta parte donde se hace el programa que se va a cumplir 91 años, desde la Primera a la Segunda Guerra Mundial, ya había toda una sintomatología. Los hombres se iban a la guerra y entonces las mujeres pues no se quedaban muchas a meditar o a orar, empezaban a beber y a beber. O sea, había un gran problema mental, emocional, donde el alcoholismo era como que el escape, como esa parte de voy a beber. Entonces, cuando surge en 1935, a través de una sinergia de la medicina, la psiquiatría, la religión y un alcohólico, es cuando en esta sinergia surge este milagro del mundo, donde hoy podemos ver millones de vidas que se han rescatado. Estas vidas se han rescatado, ¿por qué? Porque han querido, porque se han derrotado. No hay un rescate cuando tú no te derrotas. Se tiene que tener una conversión de tipo espiritual. Así como Bill W. tocó esas puertas y le pidió, le imploró al doctor Silworth, pues el doctor Silworth, ¿qué tuvo que hacer? O sea, por más proceso que se le pudiera dar, llegó el momento en que a Bill se le dice y a su esposa, él está desahuciado. O sea, una persona desahuciada ha tocado todo el infierno que te puedas imaginar sufriendo entre el querer y no poder, hasta que en un momento de su vida, en aquel cuarto, pudo clamar y pudo decir, si hay un Dios que se me muestre. Él siente cómo el rayo de luz le penetra y este rayo de luz le es arrancada la obsesión por beber. Entonces, en una parte de la literatura, que es el sexto paso, cuando tú te das cuenta, si acaso pudo remover y hacer algo en su alcoholismo, ¿no podrá remover el ser humano alguna otra conducta? Pero ¿qué pasa cuando solamente se tiene un despertar espiritual y no se tiene una conversión de tipo espiritual? Despertares espirituales vas a tener millones en toda tu vida, pero la conversión de tipo espiritual tienes que permitir que se colapse tu ego, tu mente, tu ser, que toda esta adrenalina, que todo este cortisol, que todas estas sustancias bioquímicas puedas darte cuenta de querer tener un gran cambio, ¿sí? Porque si en este cambio no lo anhelas, no lo deseas, por más que tú quieras que alguien lo realice por ti, no va a haber ningún efecto, ¿sí? El efecto se da en el momento que tú lo anhelas, tú lo deseas, para salir de esa maldita parte que te hace sufrir, por lo que tú estés sufriendo, si es por un amorcito atolondrado. ¿Por qué? Porque va a tener uno que experimentar. ¿No te funciona una relación? Depúrala, observa por qué no te funciona, procésalo, trabájalo, indaga, depúrate, sé consciente de lo que te está pasando. Sí duele estar con una persona viviendo un caos, pero también duele estar sin esa persona. Entonces, hasta que te abrazas y tienes amor propio, no le permites ni le das poder para que haga su voluntad contigo.
tienes que tener todo el poder de ti mismo. Nadie va a cursar este proceso evolutivo por ti. Ni tu papá, ni tu mamá, ni tus seres queridos, ni tus compañeros de grupo. ¿Sí? O sea, tiene que ser un proceso en el cual realmente digas quiero un cambio. Para que yo pudiera estar contigo, eh, tuvieron que pasar muchos años. Terapéuticamente, en mi primer carrera yo soy coreógrafa y fui bailarina de danza contemporánea en Bellas Artes. Había un sufrimiento porque tenía mucha ignorancia. Entonces yo decía, yo me fugo de la realidad a través del arte, a través de la danza. Entonces eran años y años desde pequeña donde yo no quería ver lo que se vivía en casa. Y en casa se vivía a veces por horas un infierno del alcoholismo. Y algún día una mentora me observó y ella fue la que me llevó de la mano a estudiar la carrera de psicología. Me decía, Lupita, observo tus coreografías, tienen un gran mensaje, pero ¿qué crees? Necesitas trabajar más con tu vida personal. Y por más que yo disimulaba y mi rostro era así de, no pasa nada, hay alguien más allá que siempre va a estar observándote. Y ella me lleva y me dice, ¿sabes qué? Eres muy inteligente. ¿No te gustaría en algún momento dar terapia para algunos artistas de bellas artes? Y como que no me caía el 20. Llegó el momento en el que platicando, interactuando mucho con ella, me cae el 20. Y entonces voy y empiezo a procesar y a procesar. Y a mí me preguntaban al inicio en la carrera, ¿por qué quieres estar aquí? ¿Por qué estás estudiando esta carrera? Y yo decía, es que yo voy a rescatar a mi papá. Mi papá sufría la enfermedad del alcoholismo. Entonces yo no podía creer cómo era posible que mi padre saliera a las 5 de la mañana tan responsable a trabajar. Así se hubiera caído, golpeado, porque a veces pasaba en la casa, se golpeaba, se caía, y por más que le decíamos, ya no bebas, mi padre no quería dejar de beber. Entonces, esta parte, el amor que le tenía, me conduce a decir la palabra, yo lo quiero rescatar. Recuerdo cómo aquel profesor se empezó a reír, así como diciendo, eres muy joven, y me dice, error, porque entonces te equivocaste de carrera. Aquí no puedes tratarlo, ya que no lo puedes rescatar. Tendrás primero que trabajar con tu vida para después canalizarlo, pero tú no lo puedes tratar. Imagínate con lo poco o mucho que sabes de su vida, quedaste con una afectación. Entonces, si tú lo tratas, directa al psiquiátrico. No puedes jugar con tu propia vida, ni puedes estar viviendo el infierno de otra persona. Cada quien tendrá que ser responsable por mucho que ames a tu papá. Y entonces yo empecé a tratar de comprender que yo no podía hacer nada por mis familiares, sí los podía canalizar, llevar, y así fue. A muchos los tuve que indicar, sabes que ve al psiquiatra, tienes este y este problema, pero yo no te puedo tratar, ve al psicólogo. O sea, en aquel entonces yo quería que mi familia cambiara y quiero decirles algo. Tuve que tener múltiples procesos y procesos para que yo pudiera ser quien soy. No es sencillo en la carrera desde los 14 años, eh, cuando tengo un examen final en Bellas Artes. Resulta que yo me equivoco en una coreografía y eso me detona para que las personas especialistas que estaban ahí, que a veces desconoces quién es un psicoterapeuta que trabaja con gente del medio artístico, pues ellos eran los que nos canalizaban, nos conducían, y entonces desde ahí yo empiezo a tomar terapia. Al inicio yo tenía que tomar 3 terapias por semana, después 2 terapias, después una, después te van poniendo cada 15 días, cada al mes, pero tienes que tratarte de por vida. Muchas veces va a haber momentos en los que te sientes muy bien, pero ¿cuál es esta parte tan enferma del adicto al sufrimiento?
Un adicto al sufrimiento no se quiere tratar y piensa que porque ya fue a 2, 3 terapias, piensa que porque ya está 10, 15, 20 años en un grupo, ya está recuperado. Lleva una evolución, pero nunca en su vida se va a recuperar, porque esto es para toda la vida hasta el día que uno entregue su vehículo. Si uno no entrega este vehículo lo mejor, pues imagínate cómo te vas a ir. Esta vida se tiene que vivir, es una vez. Pase lo que pase, te tienes que aferrar a vivir, a soltar, aprender a reír, aprender a decir, no importa como en mi caso. O sea, yo hoy te puedo decir, agradezco el haber estado con un padre que pasó esta enfermedad, haber estado con unos hermanos que cursaron esta enfermedad. No importa que estés trabajando, no importa el estatus social, no importa que seas un profesional. En mi familia, la mayoría de mis hermanos son profesionales y quiero decirte algo, que a pesar de todo eso, uno no veía, uno dice, es la fuga. Sí, en ese momento ayudó, pero ¿qué crees? Hay un gran abismo que se tiene que trabajar para no ir en la vida así como, ¿por qué tienes ese rostro? Y muchas veces yo le he dicho a un paciente, aprende a reír como un gran hipócrita. Sonríe, que se te ve esa gran sonrisa. Algún día se te quitará lo hipócrita y se te quedará la verdadera sonrisa. Pero no permitas que tu mar de lágrimas, que tu marea, que tu inconsciente constantemente te debilite. Empieza a pensar en todo lo que tienes que crear y transformar. Responsabilízate de ti. Sal de esa inmadurez emocional y mental para que hoy puedas ser quien tú quieres ser. Si tú no te atreves a procesar con tu vida, de nada te sirve que seas un padrino, una madrina, un doble A. De nada te sirve que lleves muchos inventarios. De nada te sirve que hoy seas un psicólogo o psicóloga, porque muchos dentro de la fraternidad empiezan a estudiar y está bien. El gran problema es que nunca toman terapia y tienen un gran problema con su vida y con su personalidad, porque no se aceptan, porque no se aman, porque no se quieren. Entonces, van a tener problemas de transferencia, un factor de transferencia. Lo que no proceses lo vas a transferir a otras personas y siempre vas a estar queriendo llamar la atención y peleando con medio mundo porque en casa no llamaste la atención, no se resolvió en ese momento, en esa etapa, alguna situación. Y hoy vemos muchas personas muy histriónicas que llaman la atención dentro de esta gran fraternidad y que el 20 no les cae y aparte sienten que les tienen que tratar con una alfombra roja. Si es realidad que mereces un respeto y tienes un gran lugar, pero ¿qué crees? Trabajar con enfermos alcohólicos, enfermos con algún uso de alguna sustancia, te va llevando a que seas un grado más humilde. Yo no soy espiritual, yo no soy humilde, pero busco y trato un granito, poner un granito de mi parte para poder decir, busca ser más humilde. Entonces, si no buscamos esto, siempre vamos a estar con una egolatría, con una parte muy narcisista, de sentir que nos merecemos todo, de sentir que somos unos grandes divos, divas, y tú dices, ya estás perdiendo el piso, ya estás muy mal. Es más, te comportas y hablas como quien no eres, porque el carácter no lo estás modificando ni lo estás utilizando a tu favor. Así que es primordial que te trates, que te examines, que vayas dándote cuenta que tienes todo para vivir, todo para sanar, pero que este programa a nivel mundial, porque existe en cantidad de países, imagínate, más de 170 países, o sea, es algo sorprendente. Eh, en octubre estuvimos en Colombia, más de 190 países. No te imaginas en esta parte de buscar esta salud mental y nos reunimos en Cali. ¿Por qué? Porque es un lugar hermoso con mucha vegetación, creando esta conciencia de hacernos conscientes de que necesitamos cada vez estar
con toda esta vegetación. Necesitamos estar poniendo un granito de arena al planeta, porque cada día, si nosotros que somos conscientes que estamos en el milagro más grande a nivel mundial que se ha dado a través de que surja este imperioso programa y esta imperiosa necesidad de tener una sobriedad, no basta con que tapes la botella, porque la sobriedad emocional es aquella que te hace que tú te sientas bien, pero la sobriedad que tú tienes que tener es tener la gran decisión de anhelar, de tener un gran objetivo y decir solo por hoy, no me drogo, no me alcoholizo, no fumo, porque a veces se sustituye por la nicotina y muchos dicen, no te metas en ese tema. ¿Y qué crees? Es muy su vida. Cada quien es libre de hacer lo que quiera con su vida, pero aguas, porque a tu alrededor te llevas a mucha gente entre los pies. Sí, las conductas, las actitudes, como te lo marca un 11º capítulo, ¿acaso se me condenará a ser un estúpido aburrido? No puedo tener estupidez y estarme llevando y arrastrando en esta tempestad. Ahora se tapa la botella, pero ¿cómo son las conductas? Conductas que fastidian, que es un gran fracaso para un ser humano tener conductas negativas, infantiloides, donde siempre se pretende llamar la atención para poder lastimar a otro ser humano y por ahí no es la sobriedad y por ahí no es emplear el carácter, el amor propio. Para que un adicto al sufrimiento salga de esta tempestad, de esta marea, primero tendrá que tener consciente lo inconsciente. ¿Quieres dejar de sufrir o no quieres? ¿Quieres que se te ayude para salir de esa crisis o no quieres? ¿Quieres responsabilizarte de tu vida o no quieres? Y muchas veces no quiere y le puedes rogar 1, 2, 3, 4 cantidad de veces, pero ¿qué crees? Es una persona que hasta el momento que él quiera o ella quiera, va a dejar de sufrir. Pero tú, ¿por qué sufres? Muchas veces sufre el que está al lado y tú dices, pues es que no quiere ir al doctor, se está dejando morir y entonces tendrás que ser bien severo con tu vida y determinar, ¿quiero hundirme en el pantano con él o con ella? ¿O salgo de esta tempestad, de esta crisis, porque ya le propuse, ya lo motivé, ya la animé, pero no quiere? Entonces tú tendrás que seguir tu rumbo y tu camino, porque si no te conviertes en un adicto que sufre de todo y por nada. Así le digas, vamos a Cancún, vamos a Acapulco. Muchas veces yo he invitado a las personas a un proceso que se realiza en Acapulco desde una etapa de la gestación de los 0 a los 2 años. ¿Qué hay? Y se analiza este proceso debajo del agua. Se hace otro proceso en la playa y se hace un proceso muy confrontativo, conductual, para que la persona diga, ya no quiero sufrir. Es un proceso en el cual han sido años de investigación, de estudio. Muchas veces esto no lo subo en las redes porque el paciente requiere de todo un análisis de la personalidad y requiere que no lo veas eh, de estar exhibiendo lo que le está pasando. Llego a subir una que otra foto, pero no un proceso. ¿Por qué? Porque merece todo mi respeto. Por ética profesional no puedes. Entonces, es algo muy bonito, pero yo lo tuve que trabajar años y años. Y quiero decirles algo, para yo poder trabajar con adictos, con alcohólicos, tuve que trabajar primero en mí. Solo por la gracia de Dios, no bebo, no me drogo y no fumo. Trato de tener esa esperanza y esa calidez de vida, si así, con lo poco, mucho que viví en casa y que lo tuve que procesar, a veces hay destellos, a veces hay matices que digo, híjoles, ¿cómo por más que tú indagues y escudriñes y rasques en el inconsciente, van a seguir saliendo recuerdos? Sintomatología en los cuales el yo, que es el equilibrio, te dice, no importa, respira, porque el inconsciente es como un niñito que no sabe y te avienta un juguete, y te avienta un recuerdo, y te avienta uno agradable, uno desagradable, no sabe, por eso es inconsciente.
no tiene esta facultad y entonces el consciente te rescata a través de buscar esta conciencia, este método de recuperarte. No vas a recuperarte al 100%, pero por lo menos solo por la gracia de Dios, en el aquí y en el ahora. La misma ciencia, la misma psiquiatría se derrotó para que existiera un poder superior. Y en aquel momento se hace este vínculo para que se trabaje con una parte espiritual al 100%, porque te repito, uno es más mundano que espiritual. Imagínate cómo un demonio de Tasmania o donde tú quieras, le vas a decir, es que tú ya eres bien espiritual con conductas donde hoy la tríada perfecta, ¿cuál es? Un psicópata, un narcisista y una mente maquiavélica, un gran depredador para buscar a su presa y hacerla parte de toda esta transformación de su parte enferma, de un adicto al sufrimiento, porque una persona que tiene esta parte muy psicópata, no le va a importar si te lastima, si te afecta, pero si a ti te encanta juntarte con personas narcisistas, muy psicópatas, muy maquiavélicas, que siempre están jodiendo a medio mundo y siempre están queriendo dañar por llamar la atención, que nunca tuvieron en su casa, que nunca les aprobaron, que nunca les reconocieron, que les daban un diploma y que no los felicitaban. Entonces, esta parte es una triada perfecta a una mente muy enferma. Así que yo los invito mucho a que se examinen, a que asistan a su grupo, a que busques y provoques la felicidad. Busca que si antes sufrías, pues hoy no estés rodeado de personas caóticas, conflictivas, mediocres, que no quieren hacer nada por ellas mismas. O sea, hoy existe tanta ayuda en las redes sociales, en donde tú quieras poderte encontrar, pero sí te invito a que busques ser feliz, provoca tu felicidad, busca más allá de un llamar la atención, busca estar bien. Se vale la pena estar bien. Y tienes que seguirte actualizando y preparándote. Y si tú vas a un inventario, ve a otro inventario y a otro. Por lo menos se te propone, si tú estás en una fraternidad de alcohólicos anónimos o en una fraternidad de cuarto y quinto paso o en 24 horas, ve a inventariarte de 6 a 1 año. Busca un padrino, aquel padrino que ha trascendido problemas reales de su vida y algunos problemas que no ha trascendido te los va a vertir. Pero dale este respeto, porque con la enfermedad no se juega. Tarde que temprano la enfermedad evoluciona y es mortal. El alcohólico es alcohólico para toda la vida. Ya se quedó una parte de su cerebro afectada. Hoy por eso es que procesa y procesa con su vida, porque el cortisol cada vez que esta hormona sale es un éxtasis, es como una dosis de si no me conflictúo, si no dramatizo, si no exagero, esta parte del cortisol que es como el pan de cada día, de todo y por nada querer pelear, y se altera, tiene que bajarle, tiene que empezar a tener un grado de humildad y de amarse mucho. El amor propio, quiero invitarlos a que tengan amor propio. El amor propio es cuando tú te abrazas y es el Dios que mora dentro de ti. Nadie va a venirte a dar el amor que tú necesitas. Tú te tienes que amar y de aquí para allá tu amor propio no se lo das a nadie. Si esa persona se va, si tú dejas alguna sustancia, si tú dejas la adicción, ¿qué crees? Te quedas con tu amor propio. Y cuando sientes esos grandes vacíos, te abrazas, indagas y dices, hoy por hoy me amo, me quiero y no estoy dispuesto a darle mi amor propio a nadie, ni a tu pareja, ni a tu esposo, esposa, a tus hijos, a nadie, ni a tu compañero, ni a tu ahijado. Tu amor propio es tuyo. El Dios que mora dentro de ti, la conciencia que está dentro de ti, te tienes que amar mucho. Te tienes que querer mucho. En estos vacíos que llegan a veces profundos, existenciales, tienes que aprender a respirar por la nariz, inhalar por la nariz, exhalar por la nariz. Inhalas, exhalas constantemente sin abrir la boca, buscando sonreír sin abrir la boca. ¿Qué quiere decir? Estoy pasando una crisis, respiro, respiro,
me abrazo muy fuerte con mi amor propio y empiezo a recobrar esa vida. Te puedes caer 1 o 2 escalones, pero no te bajes toda la escalera. Rescátate. No importa las pérdidas que hayas tenido a nivel material, a nivel emocional o que un familiar no esté. Importa que el día de hoy tú te quieras rescatar a ti mismo. Si tú estás bien, Dios te creó con 2 grandes manos para que puedas jalar a otro ser humano, llegues a la cima, pero no llegues solo, no llegues prepotente, no llegues siendo un ególatra, un narcisista, un psicópata que pisotea medio mundo, daña medio mundo y no le importa lo que sienten los demás. Llega con esta parte consciente del yo, con esta parte consciente donde en medio de ti va a estar una parte espiritual que no ves, pero te decía que la ciencia se derrotó para que existiera un poder superior y entonces entró al rescate William James Adler y toda esta parte cuando entra Carl Jung que te propone, ¿no? Le dice a su paciente Roland H. Que se tenía que situar en una atmósfera espiritual y entonces al paso del tiempo Carl Jung le agradece por todo esto, por estos escritos, por todo esto que aporta al programa, se le agradece mucho al doctor Carl Jung. Carl Jung fue un discípulo de Freud. Entonces esta parte de buscar tu personalidad, tu identidad, tienes que amarte. Deja de ser un adicto al sufrimiento que de todo y por nada sufre. Así que es con algo que para mí es primordial. Yo llevo 27 años sin una gota de alcohol. ¿Por qué? Por mí misma, porque me amo, porque en un momento dije, bueno, yo quiero procesar a mi padre, ya me dijeron que no puedo, entonces trabaja con tu vida. Empieza a hacer algo por ti, Lupita. Me amo, me acepto, me quiero y a veces cuando llega alguna crisis, un pensamiento que se sale de aquella caja de Pandora, de aquel inconsciente, ¿sabes qué hago? Respiro y digo, hoy tengo la suficiente madurez mental y emocional, me amo para no permitir que nadie, ni nada, ni un recuerdo me lleve en esa parte de la amargura, en ese campo de batalla, donde solamente mis batallas las he tenido que superar, vencer y transformar para que no esté buscando más allá estar, sufre y sufre, porque no porque estés siendo un profesional o un padrino, quiere decir que dejes de sufrir. Lo dejas de sufrir cuando tomas la decisión. Por hoy no quiero sufrir. Por hoy vive un día a la vez. Deja de sufrir, deja de estar mal, pero es un punto de vista. Lo que tú desees, lo que tú quieras hacer, es el momento en el cual tú te permitas. Creo que llegamos al tiempo.